¿Saben qué tendríamos que mirar? Never Too Small. Uy, esta se ve re lindo. A ver. Lindo y diferente. The design idea for this apartment was to play with height, colors, light, and materials. Ay, esa tele de la que hacen publicidad me re gusta, boludo. I grew up between the city and the countryside, and one of my favorite books was The Baron in the Trees by Italo Calvino. I would spend weekends up in a huge Madrid, factory with my comics, music, and everything I needed to make it through the day. Fua. Mira qué linda tiene esta planta. La tiene re frondosa. When thinking about how to design my house, I wanted to bring back that feeling. Ah, qué lindo. My philosophy when designing small Che, las sillas tienen número. Qué lindo. spaces is to try to optimize the space without taking out all the fun and quirky details. Un pequeño departamento de 45 metros cuadrados. Wow. Ahí está la tele. ¿Saben que no me parecen atractivos este tipo de calles? Siento que me suena que es medio europeo. Igual nunca estuve en Europa, así que ni idea. Pero me suena que cuando muestran algo europeo es como que son calles así, angostitas. Y no me gustan. Estoy muy acostumbrada a las calles de Buenos Aires que son re anchas y tienen una re vereda. Obviamente esto es como una calle, no es que todas las calles sean así. The apartment is located in the Rastro neighborhood of Madrid, in Spain. Ay, a mí sí me parecen lindas. ¿Viste? Bueno, son gustos. A mí como que me agarra, no sé, cosa. No me gustan. It feels like it's frozen in time. Neighbors are friendly and there's a strong sense of community. Most of the neighborhood is pedestrian, and in summer people put down tables in the street to chill and chat during the hot evenings. Bueno, igual también debe ser una cosa mía, porque si yo veo una calle así en Buenos Aires, yo digo, me meto en este pasillo y acá me mínimo roban. Pero claro, en Buenos Aires vos te metes en un lugar así y no sabes si vas a salir vivo. Y por ahí allá es mucho más seguro, no sé. The building was built in the 1940s, which is actually quite new for the area. It was likely built for out-of-town workers who moved in to get a... No, la puerta. Es como el meme ese. Cuando vas llegando a la casa es... Y después la casa. Me había cruzado un par de TikToks así que son re caótico cuando llegas a la casa y después la casa es re estética. Como era antes, a ver. Through the false ceiling. I live in the apartment on the top floor of the building. Ok, vive en el departamento de más arriba del edificio. The apartment was originally 29 square meters. It had relatively low gypsum fall. Era 29 metros cuadrados. ¿Y cómo hizo para hacerlo más? Le agregó un entrepiso. Tenía un falso techito. The first thing I did after getting the keys was to peek through the false ceiling and see how much extra space I had available. Claro, lo rompió para ver cuánto espacio extra había. To my relief, there was enough space for a loft. Había suficiente espacio para hacer un loft. Claro, se construyó una escalerita e hizo como un piso arriba. Espectacular. When looking for architectural inspiration, I was drawn to Kube House by Terje Moe in Oslo. He promoted the use of height and the idea of self-building, which is what I tried to do in my own apartment. ¡Qué bien! I have built everything that... Si bien no es mi estilo y paleta de colores y todo eso, qué lindo que lo tiene acá en la cocina, toda la maderita, re lindo se ve. Qué lindo debe ser tener IKEA en tu país. I was able to do so myself through learning about different techniques. Mirá cómo aprovechó para hacer el mueble escalera también. La verdad que es un laburito de diseño, And just like Kube House, I enjoy my apartment to be an ongoing work in progress. Me re gustan To be an esas canillas, boludo. Me encantan esas canillas. O sea, estos grifos. Me encantan. Los que son blanquitos, sobre todo. O sea, están estos así también. Pero, a ver, grifo moderno. Blanco. Qué lindo. 200.000 pesos. 170. Mirá. Mira qué lindo. Me encantaría tener algo así, boludo. Bueno, me gusta más la formita. A ver. Me gusta la forma esta que tiene. Acá como una L. Es re lindo. Work in progress. Yo tengo esa canilla. ¿En serio? There was a small bathroom by the entrance, a kitchen in the hallway,
small bedroom, a living room, and a tiny balcony. I removed the false ceiling to create a loft area for the new bedroom. The walls of the old kitchen and bedroom were also removed. This created an open kitchen, dining, and living space. Espectacular. The kitchen was moved to a spot where it can Claro, mira cómo hizo para aprovechar toda la parte de arriba. receive more natural light. I then added stairs to access the loft space. The loft also includes a gangway with a study desk and a cozy nook for the bedroom. Tiene como un pasillito que es el The estudio. bathroom remained in the same location. Me encanta la puerta cagada a piñas. Es como que me dan ganas de arreglarla, pero a la vez siento que es parte de su encanto y también es como que espanta a los chorros. When entering the apartment, there's Sí, es que sí, me encanta el contraste. Es muy de la canción esta, boludo. Tipo, ¡ah! ¡Ah! Y de repente... a short hallway. On one side, the walls are exposed bricks painted in white. On the other is a wall of red plywood that hides the entrance to the bathroom. I covered the original tiled floors with the white epoxy resin so that it could reflect the natural light coming from the skylight above. Sí, piso blanco. Sí, pero al final tenés alfombras. Ay, no, odio las alfombras. Siento que no tienen nada bueno las alfombras. Aparte, bueno, esta alfombra a algunos les puede parecer linda. A mí no me gusta. Hay alfombras que son lindas, pero prefiero no tener alfombras. De hecho, acá tengo una alfombra. Y es como que, no sé, la compré cuando apenas me mudé y dije, sí, me mudé, necesito alfombras. No, chicos, no necesitan alfombra. Un nido de mugre es la alfombra. At the end of the hallway, the apartment opens to a combined kitchen, dining, and living area. The ceilings here are a lot higher, which helps make the space appear even larger. Yo quiero una alfombra. Bueno, y también para que duerman los gatitos. Pero ¿ven estas alfombras que ocupan toda la habitación? Claro, es que la gente no baila. Es que yo pienso, ¿cómo bailas ahí? No te deslizas bien con la alfombra. Y digo, claro, la gente no baila. Que yo tengo muy interiorizado tipo que tengo que bailar. Y también que tiene que haber espacios abiertos para filmar, ¿viste? Para filmarme bailando. Entonces cuando veo gente que pone muebles todos en el medio del departamento, siempre siento que está mal. Pero no. ¿Cómo barres allí? The kitchen was designed to be flexible and work around whatever activity that is required. The art wall in the kitchen is made... Qué lindo que tiene acá todo esto, el mueblecito ahí al lado. Igual no se moja todo. Debe estar barnizado toda esa madera. Pero se me hace que cuando lavas los platos te salpica todo ahí. Pero me encanta cómo lo tiene ahí con sus jarroncitos, con sus frasquitos de especias. From pieces that are mostly made by my friends or young local artists. For this kitchen, I decided not to have an inbuilt cooktop, but instead use a portable electric one when needed. I decided... Inbuilt cooktop. ¿Qué es cooktop? Ah, mira, no quería tener... not to have an inbuilt cooktop, but instead use a portable electric one when needed. I just take out the tiene uno eléctrico. I need and pack them away when not in use. This frees up counter space and also helps to keep it clean. No vive nadie ahí, creo. Es como un... Claro, tiene más sentido también si no vivís ahí. Lo debe tener como Airbnb para alquiler. The table is quite large for a small apartment, but I prefer to prioritize space for a large table rather than a large sofa. This large table works as the epicenter of the space, making it a comfortable surface to eat with friends, work, and unpack groceries on. No me gusta la mesa, pero bueno. When I was traveling in Hong Kong, I found a red lampshade and is now used as the pendant light in the kitchen. ¿Cómo? ¿En Hong Kong, I found a red lampshade and is now used as the pendant light in the kitchen. Claro, una lamparita de mesita de noche. The living room is at the end of the space. I found a large second-hand rug that really suits the apartment. It goes all the way to the ese sofá es una cama. Dining area. The sofa can turn into a guest bed for when my family visits. Ah, sí, vive ahí. I made a custom wall shelf out of steel to display photographs of my past projects. The living room features a TMC lamp and a yellow wall fan, which I co-designed and produced. Ah, me gustan Named los it the libros Flexo ahí. Fan. Igual, todo esto... Bueno, está bien. No quiero criticar. Pero todas estas cosas así me hacen pensar que entran bichos. Siento que entran bichos. Que se hacen telarañas ahí, que hay que limpiar todo el tiempo. Con las superficies tan irregulares y... From the living area, there's a small balcony with great views of the surrounding neighborhood. Y se llena de polvo ahí. It's too small to really use it, but its main job is to let in a lot of light and fresh air.
Ay, sí. I filled it up with plants to give more privacy and to create a microclimate of my own. Está bien. On the other side of the living room, there's a custom cabinet made from the same plywood as the entrance wall and the kitchen. Bueno, ven, otra cosa que... Vieron que yo les digo que no me gustan las casitas así. Claro, por ahí para pasear está bien, pero para vivir no me gustaría. No me gustaría tener vecinos así, están enfrente. Bueno, obviamente cada uno hace lo que puede con lo que tiene y también pueden tener gustos diferentes. Yo ahora afortunadamente tengo una vista re abierta, pero ¿se acuerdan el otro departamento en que vivía yo antes? Que era un patio. Y yo miraba para arriba y miraba a mis vecinos y la nada misma. Y en el otro anterior, el primer departamento en el que viví, también tenía vecinos de la calle enfrente. Era una calle más amplia porque era la avenida Corrientes, pero nice. On the other side of the living room, there's a custom cabinet made from the same plywood as the entrance wall and the kitchen. Muy buena madera. It is a versatile piece of furniture which doubles as the first few steps of the stairs. Pero se ve opaca, no se ve barnizada. Igual debe estar barnizada con algo, porque si se usa de escalera no puede ser que esté así desnuda la madera. It also provides the main storage for the living area. Connecting the lower level to the loft, I made a steel staircase painted in dark green. At the top of the stairs, there's a quiet gangway. Bueno. There's just enough space for a slim desk where I work sometimes, and a bookshelf that I welded together myself. Qué lindo porque es como algo que nunca vi antes. The table y siento que si es como a ella le gusta, espectacular. Vecina, me pasa el azúcar. Le tiraba 1 kilo de azúcar. O sea, imagínate diseñar todo eso desde cero, boludo. Y lo habrá hecho a su gusto, con sus colores que le gustan, y debe estar espectacular. Is made from orange plexiglass and lets the warm light through to create interesting shadows. It is also red to illuminate it with an LED strip, so it also serves as a lamp at night. The gangway makes the skylight accessible, so when open, it helps circulate fresh air into the apartment. Wow. I have always enjoyed what I call bathtub spaces. These are parts of the home that you use every once in a while and take up space. But when you do use them, they make you very happy. The bedroom is positioned in the... Tiene un ventilador amarillo acá. Es como un ventilador o una lámpara. Para mí que es un ventilador. Pero es como con un brazo, ¿no? O sea, se llama brazo a esto también, ¿no? Esto es un brazo. Que sale de arriba y lo ajustas como vos quieras. O sea, acá tiene como un brazo ventilador amarillo. ¡Re loco! Me da mucho miedo la lluvia. Me da impresión de que todo se estropea. Bueno, pero desde afuera debe estar recubierto de otras cosas. Bueno, igual, si viene una tormentosa enorme, este techo vuela, se me hace. Debe tener una capa súper resistente afuera. Pero hasta yo lo veo como curveado. A mí me dan miedo. Encima tiene tantos libros. Me da un miedo. The bedroom is positioned in the corner of the loft, quiero ver. just above the entrance. I wanted it to feel like a resting space upon the trees. Sí, da esa sensación. Es muy rústico para mi gusto. Pero es que la pared esta, toda de ladrillos pintadas, se me hace que se le meten bichos ahí. Ven todos estos agujeritos, qué sé yo. Bicho. Pero qué linda la cama ahí con esa cosa ahí. Qué copado que pudo haber sacado, o sea, que pudo sacar el techo y aprovechar ese espacio. No sé si yo lo hubiese aprovechado así. Yo hubiese revocado esa pared. Y hubiese o pintado todas estas maderas, todo esto lo hubiese pintado, o recubierto. Recubierto igual me da miedo, porque en el medio se pueden meter a vivir bichos, ¿viste? Pero sí hubiese intentado lijar las superficies y pintar y todo. It is very simple. Igual digo eso, después yo me rasco las bolas. Me da un cacho de claustrofobia. With an automated skylight that brings in warm natural light. Es bastante grande igual, ¿eh? Es bastante grande esa zona. O sea, imagínate que estás sentado así y te sobra todo un espacio así. Bastante grande. Es como cuando eras chiquito y te hacías un castillo con almohadas y sábanas o bajo la mesa. Es algo así, siento. Y hasta más grande. Pero culear no debe ser muy cómodo ahí. Tiene un aire acondicionado para ahí arriba, boludo. Fua.
No, pero ves la madera ahí toda... La verdad que no me gusta. There's storage underneath the bed for blankets and off-season clothing. Abajo tiene espacio para guardar. A platform space at the end of the bedroom is raised up slightly. It's a nice spot to display more art and a cozy place to sit and read. Está bien. The bathroom is by the entrance, and I view it as a world of its own. I used green and white tiles to continue the treehouse theme. ¡Ah, qué lindo! The Me bathroom encantan sink was cut. los mosaicos así chiquititos. No lo tendría, pero me gusta verlo. No lo tendría porque para mí se me hace que es re difícil de limpiar. Vieron que con los años entre los mosaicos se van haciendo mugrecita y hay que... Imagínate tener un montón de espacio. Cut from a whole slab of marble el verde y el from marrón, Macael, sí. a famous marble producing town in Spain. Me encanta. Uy, la grifería toda nueva. The window, the frameless shower glass, and the large mirror help to make the small bathroom appear less cramped. Qué lindo. Me encanta. Linda combinación de colores. When you design a small space, you try that all the objects you design have a double use. If you have a cabinet, it can be a staircase as well. If you have a sofa, it can be a bed. So the idea and the fun of it is to try to find 2 or 3 uses for the same element. Ah, hicieron ventilador. So Miren. the idea and the fun... Miren, el ventilador con brazo. ¡Qué lindo! Está facherón. Cuando yo digo que algo es lindo no quiere decir que lo quiera tener. Simplemente siento que va bien con la onda esta. A mí me pasa mucho que voy, no sé, paseando con mi mamá o con alguien amigo y, ay, mira qué lindo eso. Dice, ay, ¿te gusta? ¿Lo querés? Tipo, como para regalármelo. Digo, no. O me dicen, ¿querés pasar a preguntar? ¿Viste? Digo, no. Digo que es lindo, no que yo lo quiera tener. Se me hace lindo ahí, ¿viste? No lo tendría ni en pedo. Is to try to find 2 or 3 uses for the same element. In Spain we have so much buildings that need to be renovated. And the city... Siempre que baja por la escalera camina por abajo. Siempre que baja de la escalera se choca con la planta. Element. In Spain we have so much buildings that need to be renovated. And the city centers are becoming more expensive. It's a matter of necessity that as architects you really revitalize these spaces to be able to live in them. Thanks for watching. And if you're an architect or designer with a project we could feature... Qué locura crear toda esta estructura de... ¿Qué será? Metal, hierro, no sé. Tipo que la tenés que diseñar, sacar la medida, mandar a construir, instalarla, que esté pintado. Qué locura, la verdad, que se rearriesgó con un proyecto así. Porque tranquilamente podría haberlo hecho de otra manera, ¿viste? Mucho más sencilla, ¿viste? Pero no, la verdad que es un re laburo. Bueno, muy lindo, ¿no? Thanks for watching. Thanks for watching. If you're an architect or designer...